Listo, pues vamos a dar continuidad a nuestro siguiente tema, que van a ser respecto a las generalidades sobre homeopatía. Es un tema bastante amplio. Quiero enfocarlo a que conozcan parte de la reseña, enfocar también a lo que constituye la homeopatía, que son 5 pilares más importantes que nos dan sustento a la homeopatía. Los miasmas, cómo ve el ser humano la homeopatía, ¿no? Y desde ahí su fundamento terapéutico para ejercer ante una patología, y a grandes rasgos enseñarles estas constituciones morbosas o patológicas que llega a tener un paciente. Y digo a grandes rasgos porque es un tema muy amplio en el que abarca entender todo el componente de los remedios homeopáticos, que son más de 300 remedios homeopáticos, en los cuales, pues obviamente hablar de cada uno de ellos, pues es bastante información, ¿no? Pero a grandes rasgos vamos a ir aterrizando este tema. Desde el punto de vista etimológico y analizando la raíz grecolatina, homonius y pathos, podían traducirse como la curación del semejante al sufrimiento. Entonces, lo homónimo, lo semejante a la enfermedad, ¿no? Es a su vez su ciencia, es un arte de curar, se basa en una ley natural que se llama la ley de semejantes, ¿no? El fundamento como tal de la homeopatía se basa en buscar un remedio homeopático más semejante a la enfermedad del paciente, ¿no? Y bueno, cada paciente tiene que ser un tratamiento personalizado, ¿no? Si la paciente con hipertensión, una genera dolor de cabeza y la otra solo mareo, de ahí empieza a hacerse personalizado, en el que el remedio que le vas a dar a una es para el mareo y a la otra es para el dolor de cabeza. Es un sistema médico, ya tiene un marco teórico. No solo es suprimir el síntoma, sino más bien es una respuesta natural del organismo, es activar esos mecanismos auto de defensa que tiene nuestro cuerpo y obviamente dinamizar y experimentar para evitar que se vuelva a modificar esa susceptibilidad a cierta enfermedad. Entonces, nuestro objetivo al conocer de qué se trata la homeopatía, pues es que se cura la enfermedad a través de la curación del enfermo, es decir, a través de tú darle ese estímulo, este remedio homeopático que va a ayudar a mejorar la calidad del organismo de un paciente. Y sabemos que pues dentro de los sistemas médicos, la medicina sabemos que es el arte y la ciencia de restablecer la salud del individuo. No existen varias medicinas, sino una sola. Entonces, la homeopatía no es una medicina alternativa, es otro sistema médico en el cual tiene un sustento y un fundamento. Vamos a iniciar un poco con la reseña histórica, hablando un poco de Hipócrates. Él habla del empirismo y el racionalismo, habla también de sus teorías sobre la experiencia de la física y también del alma, ¿no? Y habla del racionalismo, la teoría de humores, ¿no? Sin aceptar parte de la teoría espiritualista. Viene Galeno con la teoría galénica en el siglo XVI, Descartes con el materialismo médico, la causa y el efecto, la psique ya llega para Celso, Hahnemann, ¿no? Nos habla de la fuerza vital y ahí es el creador de la homeopatía. Y también parte del materialismo de Descartes nos habla de la fisiología, farmacología y la medicina mecanicista, ¿no? Y bueno, aquí nos vamos a englobar, pues obviamente sobre Samuel Hahnemann, quien es el descubridor médico y químico alemán. Tiene 3 obras fundamentales, lo que es el órgano de la medicina, la materia médica pura y el tratado de las enfermedades crónicas, ¿no? Pero bueno, sabemos que se contabilizan más de 100 obras. Hahnemann fallece el 2 de julio de 1843 a los 88 años, ¿no? Entonces, él es el fundador o el padre de lo que es la homeopatía, ¿no? Viene el doctor William Cullen en 1790, nos ayuda a traducir la materia médica, capta la relación de semejante, se menciona la utilidad de la corteza de árbol de chichona en el tratamiento de paludismo, decide tomar polvos de remedio y experimentar un estado semejante al de fiebre palúdica.
La parte más importante de lo que es la homeopatía es esta ley de semejantes que aluye a principio básico de Hipócrates. Existen en la naturaleza sustancias que producen enfermedades artificiales en un organismo y esta sustancia produce una enfermedad artificial en el hombre sano, también puede curar una enfermedad natural semejante en la del enfermo, ¿no? Entonces, Hipócrates nos hablaba de que la naturaleza sea, que tu medicina sea tu alimento, ¿no? Entonces, muchas de las enfermedades vienen por desequilibrios a nivel alimenticio, emocional, que obviamente tú pones en riesgo tu cuerpo. Y obviamente ese cuerpo puede generarte alteraciones. Dado a ello, nosotros mandamos un medicamento, un remedio homeopático que sea el semejante a todo ese síntoma que el paciente trae. Los elementos más importantes de la homeopatía, lo que van a constituir son 5. La doctrina homeopática, estos son 5 libros, los fundamentos, así como en, no sé, por ejemplo, en fitoterapia tenemos el Vademecum, tenemos herbarios. Aquí en homeopatía es la doctrina homeopática, la materia médica, el repertorio de Kent, la clínica homeopática y la farmacopea homeopática, ¿no? La doctrina homeopática es un conjunto de opiniones adoptadas por la escuela y comprende una reunión de conocimientos expuestos por maestros, observaciones. Aquí nos habla un poquito más del concepto espiritual y teórico que tiene la homeopatía. ¿Ok? Y también en la doctrina comprende principios, ¿no? Como el natura mormorum medicatrix, que el principio que la naturaleza sea tu remedio, ¿no? O tu curación. Y que tú vas a experimentar a través de la naturaleza, habla de la ley de semejantes, habla de que todo remedio homeopático nos va a dar una experimentación pura o una individualidad morbosa, es decir, nos va a generar una crisis curativa o nos va a hacer experimentar alguna sensación, ya sea física, emocional, a través de ese remedio. 2, la materia médica. Esta es una obra que se registran en forma ordenada patogénesis de los remedios experimentados previamente con el hombre relativamente sano. Como todo, ¿no? Hasta en fármacos sabemos que antes tuvieron que probarlos para saber qué pasaba, qué se sentía. Entonces, la materia médica habla de cómo se fue generando esa enfermedad a través de esa experimentación. ¿Cuáles fueron los cambios? ¿Cuáles son los síntomas? Y la toxicología. Aquí el estudio de los remedios consta de los siguientes nombres. Habla el nombre del remedio, al reino al cual procede, ya sea vegetal, animal, mineral o humano, el sinónimo, su acción general del medicamento, a dónde se va a llevar, a un tejido, a un órgano, aparato, a qué sistema, y los síntomas característicos mentales, generales y particulares, así como sus principales usos en la clínica. Este es uno de los libros que más les recomiendo porque aquí la materia médica es como un libro de patología médica, o por ejemplo el Robinson en medicina, en el que viene, por ejemplo, diabetes mellitus, viene la etiología que lo causa, ¿no? Aquí en la materia médica viene el remedio, es decir, Arsenicum album pertenece al elemento mineral, su acción es uno de los medicamentos que a nivel es sifilítico, nos va a ayudar a contrarrestar efectos como de intentos de suicidio, como úlceras gástricas agresivas, alguna psoriasis agresiva, que sea destructiva. Arsénico en álbum, por lo regular, se va a caracterizar por eso, ¿no? Y vienen como tal. A ver, permítanme. Miren, este es el libro que vamos a ver de la materia médica.
como pueden ver, ¿no? En este libro viene como tal, por ejemplo, aquí ya viene Nux vomica, ¿no? Es el medicamento. Vamos a leer. Pertenece a la nuez vómica, su hábitat es en las Indias. Su acción para irritabilidad nerviosa en personas de vida sedentaria, presentando trastornos gástricos e intestinales, espasmódicos, acompaña de congestión portal, deseos urgentes e ineficientes de defecar. Agravación. Es decir, que el paciente, aparte de que tiene esos síntomas, nos dice por la mañana es cuando siento más esta congestión o está presentando más esa irritabilidad. Tan pronto como se despierta o después de un trabajo mental, mejora, dice el paciente, ya por la tarde me siento mejor, durante el reposo, después de un corto sueño. Vemos también las características para pacientes impacientes, intolerantes, que no pueden soportar el mínimo ruido, que están de mal humor por las mañanas, somnolientos, siempre mejora por un sueño corto, pueden llegar a tener convulsiones, cefalea, a nivel de estómago, tienen una sensación de carga pesada sobre el estómago, es decir, se sienten distendidos todo el tiempo, o con una constipación, pueden presentar hemorroides, deseos de orinar urgentes e ineficientes, ¿no? Entonces viene toda la clínica. ¿En qué lo mandamos? En alcoholismo, en angina, anorexia, arteriosclerosis, bulimia, dispepsia, disuria. Y viene un apartado también muy interesante en el que puedes tú relacionar el remedio homeopático de acuerdo a los síntomas que tenga, ¿no? Entonces, la materia médica, pues, es este libro en el cual, pues, nos habla parte de todos los remedios que ya se experimentaron, ¿no? Todos, antimonio tartalo, magnesia carbónica, ¿no? Entonces, ese es el libro como tal. Tenemos el repertorio. El repertorio moderno de Ken es otra herramienta, ¿no? Auxiliar en nuestro trabajo, sobre todo cuando tenemos un caso muy difícil. Nos ayuda a dar más certeza al remedio que le vamos a mandar. Es un diccionario de síntomas ordenado por secciones alfabéticamente, el cual se encuentran los remedios calificados por grados 1, 2 o 3, según el número de experimentadores que lo presentaron, ¿no? Vean nada más, aquí está el manual de Ken, ¿no? Es el repertorio o el manual de Ken. Esta Biblia, como pueden ver aquí, es uno de los libros que también nos va a ayudar mucho porque en un apartado que en homeopatía se le llama repertorizar, ¿no? Aquí lo que hacemos es identificar cuál es la enfermedad, ¿no? O la emoción que se encuentra. Tenemos aquí, por ejemplo, desde el dolor, desde problemas genitales, problemas digestivos, ¿no? Algo relacionado, por ejemplo, abdomen. Entonces, el abdomen tiene dolor. Recordemos que como es personalizado, vamos a preguntar al paciente que tiene dolor, en la mañana, en la noche, si está acostado, si hay calor, si hay defecación. No, que me dice al anochecer. Ok, y vienen ciertos remedios que aquí vamos a ver que dicen que al anochecer duele, ¿no? Entonces, de esos voy a hacer un listado para identificar. De ahí, ok, duele al anochecer, pero cuando come algo, cuando no come nada, cuando come qué, helado, y entonces se va desglosando, de tal manera que solo te va a salir el remedio. O nosotros lo que hacemos es, de acuerdo a todos los remedios que te salgan, por ejemplo, te salió arsenicum, calicarbónico, calcárea carbónica, de esos, el que se repita más veces es el que remedio que pues obviamente tú le vas a mandar, ¿no? Y vienen, este libro viene por 3 categorías. En mayúsculas, los remedios que son más importantes o que tienen más afinidad a ese síntoma o signo que el paciente nos refiere, vienen con letras o en minúsculas, le damos el 2, el 3 con mayúsculas, el 2 con minúsculas, y viene un apartado que viene con cursivas, y ese le damos el valor de 1. Entonces, los números que coincidan más, pues obviamente, o que tengan mayor número a 10, por ejemplo, o 12, es el remedio que más se va a mandar, ¿no? Y bueno, hay otro libro que es La toma del caso.
Esta es ya la parte práctica o terapéutica. Aquí ya se da la selección del remedio más semejante a los signos y síntomas y de acuerdo a qué prescripción. Tenemos también esta farmacopea. Hahnemann implementó procedimientos especiales para la preparación de medicamentos homeopáticos, creando una farmacia propia y especial, ¿no? Es, bueno, similar a lo que sería la fitoterapia, cuando mandamos ya sea microdosis o algún extracto de alguna planta, aquí también tú puedes tener tu propia farmacia creada a través de ya los remedios homeopáticos, que de acuerdo a la dinamización. Y bueno, parte del objetivo de la homeopatía vamos a ver que se va a diferenciar entre rubros importantes en dosis bajas, medianas y altas. Y eso se debe a la dilución que se hace del remedio, ¿no? Es el acto de dividir la cantidad determinada de un medicamento en una proporción determinada de agua o alcohol, ¿no? Aquí vamos a ver que se van, así como las tinturas madres que no se puede dar directa, se tiene que diluir o se tiene que hacer una microdosis, va a pasar lo mismo aquí y esto se va a ir diluyendo. Por eso aquí vemos una CH, es a la primera centesimal, a la segunda centesimal, a la tercera centesimal. No sé si alguien ya haya comprado homeopatía. Aquí, pero en algún nombre en las etiquetas viene, por ejemplo, árnica montana y viene un numerito que venga a la 6C o a la 200C, ¿no? Entonces, ese numerito nos permite entender para qué se está mandando ese remedio homeopático. Si son dosis bajas, va a tener una acción orgánica. Hasta la 30C es orgánico. Mayor de 30 a 200, que serían dosis medias, va a ser una acción funcional o fisiológica. Y si vienen dosis más altas, hay libros que ya manejan que de la 200 en adelante es dosis altas, hay otros que las dosis altas manejan la 50 milesimal, se le llaman para efectos emocionales, ¿no? Es meramente emocional esa escala. Ahora, cada remedio se va a hacer una succión. Este es el procedimiento mediante el cual se agita la mezcla de 99 gotas de alcohol y una gota de tintura madre, sacudiéndolas con una energía mínimo de 100 veces. Se coloca el frasco en la mano, se golpea contra un grupo firme, por ejemplo, un libro, ¿no? O en este caso, la palma, para obviamente homogenizar como tal la dinamización entre el agua y el alcohol de nuestro remedio que le vamos a mandar al paciente. A comparación, por ejemplo, aquí de la tintura madre. Aquí la tintura madre es la que se obtiene a través de pues la sustancia de la planta directa y el alcohol y agua, y en automático se filtra y se manda, se diluye, pero se le manda. La homeopatía todavía de esa dilución que, por ejemplo, puse ahí, todavía puede diluirse hasta la 200, a la 300, a la 50 milesimal, ¿no? Por eso era también muy criticado a la parte de la homeopatía que ya no tenía en realidad pues algún efecto, ¿no? Porque se iba diluyendo y ya la característica del medicamento primario o la tintura madre, llamarlo así, ya no está teniendo, por ejemplo, a las 50 milesimal ya nada más. Sin en cambio, pues se ha demostrado que el agua tiene memoria, ¿no? Y que eso permite entender que esa micromolécula que haya quedado de la tintura madre puede llegar a dividirse hasta 50 milesimal y aún así tener este efecto terapéutico. Y bueno, a comparación de la alopatía, nosotros empleamos remedios de acción diferente, derivativa o sustitutiva a los síntomas de la enfermedad, ¿no? Es decir, en alopatía sabemos que es un concepto, te duele esto, te doy este medicamento. ¿Ok? Así a todos les duele el estómago, a todos les doy buscapina, ¿no? No me importa si a ti te agrava en la mañana, si a él en la noche, si a él le da diarrea. Ah, bueno, más sin en cambio le doy otro complemento. Si le da diarrea, pues ahora le doy un antidiarreico, por ejemplo, ¿no? A comparación de la homeopatía busca este medicamento que sea el más semejante a toda la sintomatología y que solo puede hacer solo un remedio, no tapizar al paciente.
nosotros vemos al concepto del hombre que está conformado por órganos, aparatos, sistemas, regido por un sistema neuroendocrino. Por ende, equilibrando este sistema, muchas de las funciones van a empezar a mejorar, ¿no? Nosotros en homeopatía, pues el hombre se ve conformado por un principio vital, ¿no? Que de ahí da vida, conforta, dirige y preserva. A diferencia del concepto médico, es más material. Su principal objetivo es exterminar microorganismos, así como quitar indiscriminadamente las manifestaciones de cierta enfermedad. Nosotros es potencializar ese principio vital, llámale sistema nervioso, llámale sistema inmunológico, y que pueda defenderse por sí solo, más no ir paliando esa enfermedad. Y bueno, la homeopatía tiene la filosofía homeopática que va a constar de 8 principios, que es el natura murmuro medicatrix, la naturaleza cure, la experimentación pura, la ley de semejantes, individualidad morbosa e individualidad medicamentosa, ¿no? Dentro de esos 8 principios, 2 se derivan de la medicamentosa. La primera, que sabemos que es la Naturum Mormorum Medicatrix, que es un aforismo, que la naturaleza es el médico de las enfermedades, o la naturaleza va a curar tu enfermedad, ¿no? No es el medicamento homeopático lo que restablece la salud, lo que verdaderamente cura es la naturaleza del enfermo, correctamente estimulada. Claro, si tú le das un remedio que va a estimular su sistema inmunológico, el cuerpo va a reaccionar y va a tener un efecto beneficio. Pero si tú no le das este remedio óptimo o el más similar, tú puedes empeorar también al paciente. La naturaleza se refiere a las leyes que experimenta o que haya vida en un ecosistema, como la termodinámica, los gases, la fotosíntesis, ¿no? El hombre como especie tiene la capacidad innata de curarse. El segundo principio filosófico es la experimentación pura. Este es el método experimental que nos permite conocer la capacidad de alternar la salud de una sustancia que tiene. Producir una enfermedad, digámoslo así, artificial, el hombre enfermo desarrolla esas mismas cualidades en un sentido terapéutico, ¿no? Por eso decimos, el paciente cuando tiene fiebre hay que dejarlo, obviamente si tiene 40 o que ya lleva 8 días, pues obviamente hay que atenderlo, pero si empieza y ya se quiere cortar esa fiebre, pues obviamente el cuerpo no lo dejas hacer su efecto terapéutico, más sin en cambio lo estás paliando o estás generando esa adicción que el día de mañana que vuelva a tener fiebre, vas a ver que vas a tener que volver a meter ese medicamento. 3, ley de semejantes. Sabemos que ese es el principio terapéutico descubierto por Hipócrates. Para las enfermedades de causa conocida, apliquemos los semejantes. Para las enfermedades de causa desconocida, apliquemos los contrarios, ¿no? Entonces, aquí lo más semejante, el remedio que más se asemeja a la sintomatología del paciente es el que se va a mandar. Por ejemplo, tenemos lo que produce la estangriuria o la cistitis, cura la estranguria. Una afección dinámica natural más débil es destruida permanentemente por otra más fuerte de naturaleza artificial, si ambas son semejantes. Por ejemplo, en una cistitis, si ustedes ven el remedio de estranguria, habla de dolor, ardor, irritación, irritabilidad. Entonces, es lo mismo que el paciente refiere cuando tiene una cistitis. Entonces, ese remedio homeopático se manda por ser el más semejante ante esa patología. La individualidad morbosa es la manera peculiar que tiene el hombre de sentir y expresar su enfermedad. Por eso la homeopatía no puede decir, bueno, si a mí me dieron licopodium, a él también dale licopodium, ¿no? O también dale árnica montana o nux vomica. No, en realidad es un tratamiento individualizado. Esta alteración de signos y síntomas obedecen a la predisposición heredada del carácter individual, claro, porque cada organismo somos diferentes, así como yo puedo reaccionar favorablemente a la árnica, también puedo generar diarrea o viceversa, ¿no? Entonces, es importante esta individualidad. La individual medicamentosa, este es el remedio único capaz de cubrir los síntomas más característicos y presentes que presenta el enfermo. Se trata de una ecuación terapéutica. Todo cuadro cura individual corresponde a un remedio que sea el más semejante a tal padecimiento.
Y bueno, otro de los principios es el principio vital, que sabemos que es la energía dinámica que anima y dirige el cuerpo, permite su conformación material y su funcionamiento, ¿no? Dentro de la filosofía, la dosis mínima adecuada es el estímulo energético mínimo necesario para iniciar o continuar un proceso curativo. Es lo mismo que en fitoterapia, la dosis hace el efecto. Entonces, a dosis mínima y adecuada, el paciente tiene que restablecer la salud. De lo contrario, va a estar siempre teniendo una individualidad morbosa en la cual el paciente no va a tener una mejoría y siempre va a estar diciendo es que volví a recaer o no estoy teniendo un efecto favorable. Entonces, la dosis, ¿no? Si es baja, si es media o es alta. Eso es importante porque no puedes estarle mandando al paciente siempre la misma dosis, ¿no? Por eso dice, la elección de la potencia estará ligada al tipo de enfermedad y a la susceptibilidad del individuo. O sea, si el paciente orgánicamente está muy débil, no le vas a meter una dosis alta para alterarle más lo emocional si no le has trabajado lo orgánico. Entonces, una dosis baja, a sexta C, le es favorable. Teoría de las enfermedades crónicas o miasmas. Ese es el estado morboso constitucional heredado, heredable. El concepto del miasma está íntimamente ligado a la herencia y a la genética, lo cual nos predispone a ser o padecer un determinado modo. En homeopatía se dice que tenemos 3 miasmas a nivel constitucional, ¿no? El miasma sórico, sifilítico y psicótico. Estos por naturaleza es como tu carácter que ya traes, que te han heredado tus padres. Por genética existen 3 miasmas. Obviamente ambos los puedes presentar, pero siempre va a haber uno predominante. Que es Sora, que seas un paciente con deficiencia, psicosis en exceso o sífilis, que seas la destrucción. El concepto se aplica a la célula, al tejido, al órgano, al aparato, al sistema, finalmente al hombre en su totalidad, ¿no? O sea, el ser humano puede estar sórico, puede estar psicótico o sifilítico, ¿no? Y eso nos vamos a dar cuenta a través de su tejido, ¿no? Por ejemplo, el paciente que tiene una lesión, ya le se cortó. El sórico, al estar deficiente, va a tardar 15 días en sanar. El psicótico va a sanar y aparte va a ser una cicatriz queloide, ¿no? Y el sifilítico va a destruir, en vez de cerrar, ni va a cerrar, ni va a ser cicatriz, lo único que va a hacer es que se va a infectar y de repente esa herida ya avanzó y ahora ya se necrosó. ¿Me explico? Esas son las 3 características. Es como este paciente que al estar sórico ante una relación puede estar todo el tiempo sumiso, ante psicótico al exceso, los golpes, el maltrato, bueno, más bien el grito, ¿no? La psicosis sería ya el maltrato, los golpes o alguna agresión como psicótico, sifilítico. Y bueno, la esencia de la homeopatía. Esta, recordemos que actúa de forma reguladora. Nosotros no generamos una sobreestimulación ni una deficiencia, más bien regula el control del organismo, sustituyendo directamente sustancias carentes. Es decir, yo le doy el remedio más semejante porque le hace falta que experimente, como veneno mata veneno, que saque esa tos, esa gripa, ese resfriado común, ese dolor de cabeza, ¿no? Por ejemplo, dice ahí una anemia por déficit de hierro. Yo regulo, yo le mando ferrum o hierro sulfúrico para sustituir esa carencia que está teniendo por hierro. Y pues estimula el sistema neuroinmunoendocrino, ¿no? A través de la bioregulación de sistemas afectados. Obviamente también hay que valorar la situación cuando ya un órgano ya es algo irreversible. Pues obviamente sabemos que no podemos ir más allá. Y bueno, solo vamos a hablar del vitalismo un poquito. En la homeopatía habla del vitalismo como un concepto médico, ¿no? Desarrollado por Hahnemann, el cual sostiene que los fenómenos se verifican en el hombre con su configuración material y se debe todo a un principio de vida o también llamado fuerza vital, que se compone a principios físico-químicos propios de la materia, ¿no? Entonces, el principio vital
¿no? Vendría a ser la parte genética, o en este caso todo tu sistema nervioso. Es una teoría unicista o mecanicista. El vitalismo habla también en la doctrina dualista, que compone de varias cosas, ¿no? No puede existir de forma separada, sino simplemente se ve de tres formas. Entonces, el vitalismo va a tener tres fundamentos. La primera, que un ser humano va a estar compuesto por espíritu, por fuerza vital y un cuerpo material. El espíritu sabemos que es este principio de vida, eterno, inmutable, incapaz, que va a envejecer, es aquello que trasciende después de la muerte, emigra a otro plano de existencia, es un paso por la vida. Entonces el espíritu viene a ser tu alma, esta conexión a nivel espiritual, más allá de este cuerpo físico, ¿no? O este cuerpo tangible. Tenemos lo que es la fuerza vital. Este vendría a ser tu sistema inmunológico, vendría a ser la función que ensambla el espíritu con en el cuerpo, ¿no? También se le conoce como alma o anima. En este caso, vendría a ser todo el compuesto de tu sistema inmunológico, ¿no? Esta fuerza vital. Uno es el espíritu, lo que ya tienes, ¿no? Y otro es la fuerza vital. Vengámoslo como el espíritu, tu alma. Yo creo que acá la fuerza vital vendría a ser parte de tus genes, ¿no? De tu capacidad de tus órganos para mantenerte vivo, tus pulmones, tus riñones, tu corazón y el cuerpo, que es tu instrumento físico tangible de origen molecular, celular, tisular, que va a ayudar a expresar, pues obviamente, nuestro espíritu y nuestra fuerza vital. Entonces, la fuerza vital es una energía dinámica, no está fija, todo el tiempo se está moviendo. Es la que une al cuerpo con nuestro espíritu. La fuerza vital anima al ser humano con el estado de salud y la enfermedad, es la que nos avisa, ¿no? Siendo que esta energía es dinámica, solo puede perturbar por otras energías semejantes, ¿no? Entonces, ¿qué energías por cuáles yo me puedo enfermar? Pues pueden ser físicas, como el calor, el frío, la electricidad, las radiaciones, traumatismos, químicas como tóxicos, medicamentos, alimentos inadecuados, biológicas como contagio de microbios, virales, parásitos, y psíquicas, todas esas emociones perversas, penas, frustraciones, choques morales, estrés y miedo, ¿no? Y bueno, etcétera, alguna otra de esos factores, ¿no? Entonces, eso es lo que obviamente va a generar alteraciones en mi vitalismo, en mi fuerza vital, en mi espíritu y en mi cuerpo.